Este es un ejemplo interesante de un circuito RC, donde fíjense que nos dan un par de resistores y un par de capacitores con los valores que les muestro aquí en la figura: 30 ohms, 50 ohms, un capacitor es de 20 microfaradios y este otro es de 15 microfaradios. Recuerden que micro se interpreta como 15 multiplicado por 10 a la menos 6 faradios. Ahora, ¿qué otra información nos dan? Nos dicen que acá la carga inicial de los capacitores es de 45 volts. Como están conectados en paralelo, quiero decir que ambos tienen 45 volts entre sus placas. Eh, Aquí les puse carga inicial, pero me estoy refiriendo al voltaje entre placas. Quizá esto de carga no es muy correcto, es más bien el voltaje inicial de cada capacitor que está cargado a 45 volts. Bueno, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan los capacitores en descargarse hasta que el voltaje entre sus placas sea de solo 10 volts? Es decir, esto es un circuito en fase de descarga. Fíjense que no hay ninguna batería por aquí. Aquí arriba hay un switch. Se conecta el switch y va a empezar a fluir una corriente. Entonces los capacitores se van descargando y pues la pregunta es cuánto tiempo le va a tomar a este circuito eh, para que el voltaje entre las placas de los capacitores sea de 10 volts. Con esta información podemos pasar a este diagrama de aquí, donde fíjense que voy a utilizar un circuito equivalente. En los circuitos RC lo que nos interesa es la resistencia y la capacitancia del circuito. Entonces, pues tenemos que simplificar estos elementos pasivos que constituyen el circuito para tener sus equivalencias. En el caso de los resistores, tenemos una resistencia equivalente de 80 ohms y en el caso de los capacitores de 35 microfaradios. Los resistores están en serie, entonces se suman de acuerdo a las reglas de cómo sumar circuitos en serie, más bien resistores en serie. Y para los capacitores, pues usamos la regla para sumar capacitores en paralelo. Y esto de aquí es el resultado. Con esto podemos ahora calcular la constante de tiempo, que es igual al producto de la resistencia por la capacitancia del circuito. Y el resultado es de 2.8 por 10 a la menos 3 segundos. Aquí vamos a echar mano de la ley de Ohm. La ley de Ohm es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia en el circuito. ¿Para qué hacemos esto? Pues como se trata de ver cómo evoluciona en el tiempo el voltaje entre las placas de los capacitores, pues hay que adaptar una ecuación para el voltaje. Hasta el momento las ecuaciones que tenemos son para la carga y la corriente en fase de descarga. Fíjense, esta es para la corriente en fase de descarga y la voy a usar aquí, que es lo que se hace aquí en la ecuación escrita en negro. Y esta resulta ser la ecuación para el voltaje en su evolución en el tiempo al irse descargando estos capacitores. Esta B subíndice 0 es el voltaje inicial entre placas, que son en este caso los 45 volts. Fíjense, aquí ya empiezo a hacer despejes, a manipular la ecuación, aplico logaritmo natural de ambos lados. Eso me permite eliminar la función exponencial y lo que me interesa es despejar el tiempo. Esta es la ecuación para el tiempo y ahora nada más sustituyo valores y resulta que el tiempo para que se alcancen los 10 volts entre placas es de 4 por 10 a la menos 3 segundos, que es lo que indico aquí. Con esto podemos pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver
con, eh, aquí voy, con el valor de la corriente en el instante que acabamos de calcular. ¿Sí? Ya tenemos ese tiempo, entonces eh, usemos la ecuación para corriente que ya conocemos, aquí está. La parte esta de aquí se refiere a la corriente inicial. ¿Cómo la calculamos? Pues dividiendo el voltaje inicial entre la resistencia del circuito, que es lo que hago aquí. Y recuerden que la resistencia a la que me refiero es a la resistencia total, la que se ha calculado al sumar los dos resistores en serie. Entonces tenemos una corriente inicial de 0.5625 amperes. ¿Sí? Aquí estoy usando varios decimales para no redondear antes de tiempo. Y bueno, esto lo sustituye en la ecuación para la evolución de la corriente con el tiempo. Y tengo el tiempo que me interesa, la constante de tiempo, que es la tau. Y ya nada más hay que hacer estas operaciones y nos resulta que al cabo de estos 4000 milisegundos tenemos una corriente de 0.134 amperes, o también podemos hablar de una corriente de 134 miliamperes después de que ha transcurrido ese tiempo.